Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la audiencia general del Santo Padre Francisco correspondiente a este miércoles. Dentro de unos instantes escucharemos al Santo Padre, quien ofrecerá su catequesis sobre la carta de San Pablo a los Gálatas. En esta ocasión la octava, cuyo título es Somos hijos de Dios. Y desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla hoy ante los micrófonos, María Fernanda Bernasconi, con la asistencia técnica de Gustavo Mesina. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de Radio Televisión Diocesana de Toledo, España, CETEL Monteverde de Alicante, Radio María en Venezuela, República Dominicana, El Salvador y Guatemala, Radio Cáritas de la Universidad Católica de Asunción del Paraguay, Radio ACD de México, Radio Hogar de Panamá, Radio San Camilo de Lima, Perú, Radio Vicentina en Santiago de Chile, Catholic Faith Network de los Estados Unidos de América, Radio Inmaculada, Inmaculada TV de Atlanta, también en los Estados Unidos, al igual que Radio Paz de Miami, Radio Misión Católica de Savannah en Georgia, ESNE Radio y TV, El Sembrador Nueva Evangelización y EWTN TV. Al mismo tiempo, amigos oyentes, saludamos a quienes siguen esta transmisión a través de nuestro portal en Vatican News o a través de las redes de Facebook Live y del canal de YouTube en español Vatican Es. El Santo Padre comenzará esta audiencia general con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. También se leerá en 8 idiomas un pasaje escogido del Evangelio, en este caso de la carta a los Gálatas, que es el tema que el Santo Padre está abordando en este ciclo de catequesis que hoy llega a su octava edición. Este domingo el Santo Padre realizará un nuevo viaje apostólico que concluirá el miércoles próximo. El mismo domingo clausurará la Santa Misa del 52º Congreso Eucarístico en Budapest, que inició este lunes. Y luego seguirá a Eslovaquia. Un viaje intenso que, como él mismo dijo en una entrevista ofrecida recientemente, no perderá ningún tipo de actividad tras su recuperación de la operación de este verano europeo. Il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
Con la señal de la cruz y el saludo litúrgico, el Santo Padre ha dado oficialmente inicio a esta audiencia general. De la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Si pertenecen a Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Con este pasaje de la carta de San Pablo a los Gálatas, que ahora se leerá en los siguientes idiomas, en total son 8, se introduce el tema que el Santo Padre Francisco tratará en esta catequesis, es decir, que todos somos hijos de Dios, tal como el mismo San Pablo lo escribe y explica en esta carta. Vous êtes de la descendance d'Abraham, vous êtes héritiers selon la promesse. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. Brothers and sisters, you are all children of God through faith. Para quienes se hayan conectado en este momento, recordamos que se están leyendo los pasajes propedéuticos a esta catequesis del Santo Padre en los diversos idiomas, 8 en total, que forman parte de la audiencia general del Papa Francisco. En este caso, la carta a los Gálatas, en que el apóstol se dirige a sus hermanos diciendo que todos ellos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, puesto que todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Él. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, escribe el apóstol, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si pertenecen a Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Tras la lectura en lengua alemán, se realizará esta misma en nuestro idioma. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen. Seguirán luego las lecturas en lengua portuguesa, árabe y polaco. Y a partir de ese momento el Santo Padre ofrecerá su catequesis de este miércoles hablando en italiano. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque quienes fueron bautizados en Cristo, de Cristo han sido revestidos. Por tanto, ya no hay distinción entre judío y griego, entre esclavo y libre, entre varón y mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendencia de Abraham y herederos conforme a la promesa de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, pois fostes batizados em Cristo e vos revestistes de Cristo. O que vale não é mais ser judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão,
herdeiros da promessa. Palavra do Senhor. Mientras se realiza la lectura en árabe, recordamos que hoy la Iglesia celebra la Natividad de María, la Madre del Señor. Y en Cuba, por ejemplo, hoy es el día de su patrona, la Virgen de la Caridad del Cobre. لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع فإذا كنتم للمسيح فأنتم إذا نسل إبراهيم وأنتم الورثة وفقا للوعد كلام الرب. Tras la lectura en lengua polaca, el Santo Padre comenzará esta catequesis dedicada a la carta de San Pablo a los Gálatas, en la que dice a los Gálatas, a quienes evangelizó en su época, que todos ellos eran hijos de Dios por su fe en Cristo Jesús y porque habían sido bautizados en Cristo, de manera que se habían revestido del Señor. Por eso el apóstol escribió: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si pertenecen a Cristo, les decía, entonces son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Oto Słowo Boże. Y ahora, tras la proclamación de esta palabra en 8 idiomas, el Santo Padre toma la palabra para impartir su catequesis de esta semana. Fratelli e sorelle, buongiorno. Hermanos y hermanas, buenos días. Proseguimos nuestro itinerario de profundización de la fe, de nuestra fe, a la luz de la carta de San Pablo a los Gálatas. El apóstol insiste con esos cristianos para que no olviden la novedad de la revelación de Dios que se les ha anunciado. Plenamente de acuerdo con el evangelista Juan, Pablo subraya que la fe en Jesucristo nos ha permitido convertirnos realmente en hijos de Dios y también en sus herederos. Nosotros los cristianos a menudo damos por descontado esta realidad de ser hijos de Dios. Sin embargo, siempre es bueno recordar de forma agradecida el momento en el que nos convertimos en ello, el de nuestro bautismo, para vivir con más conciencia el gran don recibido. Si yo hoy preguntara, ¿quién de ustedes sabe la fecha de su propio bautismo? Creo que las manos levantadas no serían muchas. En cambio, es la fecha en la que hemos sido salvados, la fecha en la que nos hemos convertido en hijos de Dios. Ahora, quienes no conocen esta fecha, pregunten a los padrinos, madrinas, a los papás, ¿cuándo fui bautizado? ¿Cuándo fui bautizada? Y recuerden, cada año esa fecha es la fecha en la que hemos sido hechos hijos de Dios. ¿De acuerdo? Harán esto. Un sí débil, dice el Papa. Vamos adelante. De hecho, una vez llegada la fe en Jesucristo, se crea la condición radicalmente nueva que conduce a la filiación divina. La filiación de la que habla Pablo ya no es la general que afecta a todos los hombres y las mujeres en cuanto hijos e hijas del único Creador.
En el pasaje que hemos escuchado, él afirma que la fe permite ser hijos de Dios en Cristo. Esta es la novedad. En este en Cristo que hace la diferencia. Todos los hombres y mujeres somos hijos de Dios, independientemente de la religión que tengan. Pero en Cristo es lo que hace la diferencia para los cristianos. Y esto solo se produce con la participación en la redención de Cristo y en el sacramento del bautismo. Así se comienza. Jesús se ha convertido en nuestro hermano y con su muerte y resurrección nos ha reconciliado con el Padre. Por el bautismo y la fe se es revestido. Así dice el versículo 27. San Pablo en sus cartas hace referencia en más de una ocasión al bautismo. Para él, ser bautizados equivale a participar de forma efectiva y real en el misterio de Jesús. Por ejemplo, en la carta a los romanos, llegará incluso a decir que en el bautismo hemos muerto con Cristo y hemos sido sepultados con Él para poder vivir con Él. Muertos con Cristo, sepultados con Él para poder vivir con Él. Y esta es la gracia del bautismo. Participar en la muerte y resurrección de Jesús. El bautismo, por lo tanto, no es un mero rito exterior, no. Cuantos lo reciben son transformados en lo profundo, en el ser más íntimo, y poseen una vida nueva, precisamente esa que permite dirigirse a Dios e invocarlo con el nombre Abba, es decir, papá. Padre no, papá. El apóstol afirma con gran audacia que la identidad recibida con el bautismo es una identidad tan nueva que prevalece sobre las diferencias que existen a nivel étnico-religioso. Es decir, lo explica así. No hay judío ni griego. También a nivel social, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Se leen a menudo con demasiada prisa estas expresiones sin acoger el valor revolucionario que poseen. Para Pablo, escribir a los Gálatas que en Cristo no hay judío ni griego equivalía a una auténtica subversión en ámbito étnico-religioso. El judío, por el hecho de pertenecer al pueblo elegido, era privilegiado respecto al pagano. Lo dice en la carta a los romanos, capítulo 2, versículos 17 al 20. Y el mismo Pablo afirma: nos sorprende, por tanto, que esta nueva enseñanza del apóstol pudiera sonar como herética. ¿Cómo es que somos todos iguales? Somos diferentes. También la segunda igualdad entre libres y esclavos abre perspectivas sorprendentes. Para la sociedad antigua era vital la distinción entre esclavos y ciudadanos libres. Estos gozaban por ley de todos los derechos, mientras a los esclavos no se les reconocía ni siquiera la dignidad humana. Esto un poco también sucede hoy. Mucha gente en el mundo, tanta. Millones de personas que no tienen derecho a comer, no tienen derecho a la educación, no tienen derecho al trabajo. Son los nuevos esclavos, son aquellos que están en la periferia, son explotados por todos. También hoy existe la esclavitud. Pensemos un poco esto. Y de estas personas, a estas personas les debemos la dignidad humana. Así, finalmente, la igualdad
igualdad en Cristo supera diferencia social entre los dos sexos, estableciendo una igualdad entre hombre y mujer, entonces revolucionaria, y que hay necesidad de reafirmar aún hoy. Se necesita reafirmarlo. También hoy, ¿cuántas veces oímos expresiones que desprecian a las mujeres? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Pero no, son cosas de mujeres. No, hombre y mujer tienen la misma dignidad. Y en la historia también hoy hay una esclavitud de las mujeres. Las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres. Como dice Pablo, somos iguales en Cristo Jesús. Como se puede ver, Pablo afirma la profunda unidad que existe entre todos los bautizados, a cualquier condición pertenezcan, sean hombres, mujeres, porque cada uno de ellos en Cristo es una criatura nueva. Toda distinción se convierte en secundaria respecto a la dignidad de ser hijos de Dios, el cual con su amor realiza una verdadera y sustancial igualdad. Todos, a través de la redención de Cristo y el bautismo que hemos recibido, somos iguales, hijos e hijas de Dios, iguales. Hermanos y hermanas, estamos por lo tanto llamados de forma más positiva a vivir una nueva vida que encuentra en la filiación con Dios su expresión fundamental. Hijos de Dios porque nos ha redimido Jesucristo. Hemos entrado en esta dignidad a través del bautismo. Es decisivo también para todos nosotros redescubrir hoy la belleza de ser hijos de Dios, de ser hermanos y hermanas entre nosotros, porque estamos insertos en Cristo, que nos ha redimido. Las diferencias y los contrastes que crean separación no deberían tener morada en los creyentes en Cristo. Uno de los apóstoles, en la carta de Santiago, dice así: estén atentos a las diferencias, porque ustedes no son justos. Cuando en la asamblea, es decir, en la misa, entra uno que lleva un anillo de oro, que está vestido, lo hacen sentar, también hoy lo hacen sentar en el primer puesto, y cuando llega otro que pobrecito apenas puede cubrirse, se ve que es un pobre, le dicen acomódate allí. Estas diferencias las hacemos aquí muchas veces de manera inconsciente. No, somos iguales. Nuestra vocación es más bien la de hacer concreta y evidente la llamada a la unidad de todo el género humano. Todo lo que exaspera las diferencias entre las personas, causando a menudo discriminaciones, todo esto delante de Dios ya no tiene consistencia, gracias a la salvación realizada en Cristo. Lo que cuenta es la fe, que obra siguiendo el camino de la unidad indicado por el Espíritu Santo. Y nuestra responsabilidad es caminar decididamente por este camino de la igualdad. La igualdad obtenida que ha sido hecha por la redención de Jesús. Gracias, y no se olviden de cuando regresen a casa a buscar la fecha de cuándo he sido bautizado. Y preguntar y recordarla siempre. Y festejarla también cuando llegará la fecha cada año. Gracias.
Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux. Los fieles de lengua francesa que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación, dice el lector, desean manifestarle al Santo Padre cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. A los fieles les dice que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y que después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté. Y ahora el lector ofrece el resumen de la catequesis del Papa. Hermanos y hermanas, San Pablo explica en la carta a los Gálatas que la fe en Jesucristo nos hace verdaderamente hijos de Dios. Esta filiación ya no es la que concierne a todos los hombres como hijos del único Creador. Es una condición radicalmente nueva que se produce en el bautismo. Por su encarnación, Cristo nos reconcilió con su Padre y se convirtió en nuestro hermano. El bautismo no es solo un rito externo, transforma lo más íntimo de nuestro ser y nos hace partícipes de manera real y efectiva del misterio de Cristo. Hemos muerto y hemos sido sepultados con Él para vivir con Él. Nuestra identidad como hijos de Dios es totalmente nueva y supera todas las diferencias étnicas, religiosas y sociales. Pablo revela la profunda unidad que existe entre todos los bautizados, pues son en Cristo una nueva criatura. Ante esta dignidad de hijos de Dios, todas las distinciones entre los bautizados pasan a ser secundarias y los conflictos que los dividen ya no deberían existir. Por el contrario, nuestra vocación consiste en hacer evidente y concreta la llamada a la unidad de todo el género humano. Ahora el Papa saludará. Saludo cordialmente i pellegrini di lingua francese. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa. En este día en que celebramos la Natividad de la Virgen María, pidamos a nuestra Madre que nos ayude a redescubrir la belleza de ser hijos de Dios y superando las diferencias y los conflictos, nos ayude a vivir como hermanos. Que Dios los bendiga. Ahora el lector traduce el saludo del Santo Padre a los fieles de lengua francesa. Demandons à notre Mère de nous aider à redécouvrir la beauté de notre condition d'enfant de Dieu et, dépassant les différences et les conflits, de nous aider à vivre comme des frères. Que Dieu vous bénisse. Es el turno ahora del lector en lengua inglesa. Most Holy Father, the English-speaking Quien también manifiesta que los fieles de lengua inglesa que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal, y explica a los fieles que al final de esta catequesis se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá su bendición apostólica. Y ahora dice a los fieles lo que el Papa ha explicado en esta catequesis. Queridos hermanos y hermanas, en la continuación de nuestra catequesis sobre la carta a los Gálatas, consideramos ahora la enseñanza de Pablo sobre la novedad radical de nuestra vida en Jesucristo. Por su encarnación, muerte y resurrección, el Hijo de Dios se ha reconciliado con el Padre, nos ha hecho nacer a una nueva vida y nos ha hecho partícipes de su filiación divina. Por la fe y el bautismo hemos sido transformados interiormente. Ahora, habiéndonos revestido de Cristo, nos hemos convertido en una nueva creación. Esta nueva identidad supera todas las demás diferencias étnicas, sociales y religiosas.
En Cristo ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. A menudo los cristianos podemos dar por sentada esta novedad de vida otorgada en nuestro bautismo. Conscientes de nuestra dignidad de hijos e hijas del Padre, propongámonos reconciliar toda división para abrazar plenamente nuestra unidad en Cristo y nuestra vocación de ser testigos convincentes de la unidad a la que en el plan salvífico de Dios está llamada toda la familia humana. Ahora el saludo del Papa. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua inglese. Saludo cordialmente a los fieles de habla inglesa. Mi pensamiento se dirige de manera especial a los que volverán a la escuela en las próximas semanas. Queridos jóvenes, que este año académico sea para todos ustedes una oportunidad de crecimiento cultural y de profundización de los lazos de amistad. Sobre ustedes y sobre sus familias invoco la sabiduría y la alegría de Cristo. Que Dios los bendiga. I cordially greet the English-speaking faithful. My thoughts turn especially to young people returning to school in the coming weeks. Dear young people, may this academic year be for all of you a time of educational growth. Tras la traducción en lengua inglesa de los saludos del Santo Padre, Upon you and your families, se procederá al resumen de la catequesis en alemán. God bless you. Heiliger Vater, die heute hier zugegenden De la Gläubigen misma deutscher manera, Sprache el prelado le bitten explica al die Santo Nachfolger Padre des que los Heiligen fieles de lengua Vaters alemana que durch die siguen esta Teilnahme an dieser catequesis Audienz desean aufrichtige manifestarle Verbundenheit, cordialmente su Dankbarkeit und sentimientos de Verehrung filial afecto y sich que versichern acompañan sie con zugleich fervientes des besonderen oraciones Gebetsgedenkens por sus für ihren intenciones de apostolischen pastor de Dienst toda la als Iglesia. Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss Y a dieser los fieles de Audienz lengua alemana singen les wir explica gemeinsam que al das final de este Vaterunser encuentro in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen ofrece el den resumen de esta apostolischen Segen catequesis, erteilen. explicando que el Papa impartirá la Gern schließt er bendición dann ihre apostólica al Angehörigen final, ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren que rezará Menschen. especialmente por los Zugleich niños, segnet er los auch die ancianos, los Rosenkränze, enfermos y die cuantos übrigen sufren. Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Y ahora el resumen de esta catequesis en alemán. Liebe Brüder und Schwestern, Queridos hermanos y in hermanas, den Mittwochskatechesen en las befassen wir catequesis de uns los zurzeit miércoles estamos im Licht des tratando Galaterbriefs des el tema de la Apostels Paulus profundización de la mit fe dem Thema der Vertiefung a la des luz de la Glaubens. carta a los Gálatas del Paulus unterstreicht, apóstol dass der Pablo. Glaube uns erlaubt hat, Pablo subraya que la fe in nos ha Jesus permitido Christus convertirnos wirklich realmente en hijos de Kinder Gottes und Dios seine Erben zu y werden. herederos suyos Wer Christus im Glauben en annimmt, Jesucristo. wird durch die Taufe Quien mit acepta der a Würde Cristo por la fe Christi se reviste de la und somit dignidad de der Cristo der y Gotteskindschaft por tanto de la bekleidet. filiación de Dios mediante el Er bautismo. wird im Innersten verwandelt Es transformado en lo más íntimo de su ser y recibe una vida nueva que le permite dirigirse directamente a Dios e invocarlo confidencialmente con un Abba, papá. Esta filiación no conoce diferencias, ya sea en el ámbito étnico-religioso, en términos de diferencias sociales o de género. Toda particularidad pasa a ser secundaria frente a la dignidad común de ser hijos de Dios. Dios crea una verdadera y genuina igualdad con su amor. Es importante darse cuenta de que somos hermanos entre nosotros porque estamos insertados en Cristo. Nuestra vocación es, sobre todo, la de hacer visible y concreto una y otra vez el destino de la unidad de todo el género humano en Cristo. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca. Oggi la Chiesa ci Saludo invita a cordialmente celebrare il giorno a della los Natividad peregrinos de María, lengua Madre del alemana. Hoy la Signore. Iglesia nos invita a celebrar el Día de la Natividad de María, Madre del Señor. Como hermanos y hermanas de Jesús, María es también nuestra Madre. Formemos una familia en Jesús y María. Que la Santísima Virgen los proteja y los acompañe siempre. Herzlich grüße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache.
Heute lädt uns die Kirche ein, Y apenas termine la traducción del saludo que el Papa Francisco acaba de dirigir a los fieles alemanes, el pontífice ofrecerá el resumen de esta catequesis en nuestro idioma, con sus saludos. Die selige Jungfrau möge euch allezeit behüten und begleiten. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la carta a los Gálatas, San Pablo nos recuerda que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Así el bautismo nos reviste de una nueva dignidad, nos hace hermanos en Cristo, lo que nos permite dirigirnos a Dios con confianza y llamarlo Padre o Papá. Además, al insistir en la novedad de la revelación y la filiación divina, San Pablo afirma que hay una profunda unidad entre todos los bautizados, que va más allá de la condición cultural, social o religiosa, porque cada uno es una criatura nueva en Cristo. Y en este sentido, el apóstol nos enseña que cualquier diferencia que se establezca entre las personas es secundaria respecto a la dignidad de hijo de Dios. Por eso los creyentes nunca deberían dar espacio a lo que separa, a lo que discrimina, sino a todo lo que favorece la llamada de Dios a la unidad y a la fraternidad. Por tanto, el fundamento de la verdadera igualdad entre todos los miembros de la gran familia humana es esa nueva dignidad de hijos y herederos de Cristo. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los invito a redescubrir la belleza de ser hijos e hijas de Dios y a dar gracias por el don recibido en el bautismo, que nos hace hermanos y hermanas en Cristo, miembros de la Iglesia y partícipes de su misión en el mundo. Y en este día, los cubanos celebran a su patrona y madre, la Virgen de la Caridad del Cobre. Con un recuerdo agradecido de mi peregrinación a su santuario en septiembre de 2015, quiero presentar nuevamente a los pies de la Virgen de la Caridad la vida, los sueños, las esperanzas y dolores del pueblo de Cuba. Que donde quiera que haya hoy un cubano, experimente la ternura de María y que ella los conduzca a todos hacia Cristo el Salvador. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os fiéis e peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência. El lector en portugués lleva al Papa los sentimientos de gratitud y afecto filial de los fieles de este idioma que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y aseguran al pontífice sus oraciones por sus intenciones como pastor de la Iglesia Universal. Explica a los fieles que además al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y que el Papa impartirá su bendición apostólica
a todos, de modo particular, a los parientes, a los niños, a los ancianos, a los jóvenes y a cuantos sufren, y a todos los que están padeciendo dificultades. Y también bendecirá los objetos religiosos y de devoción que los objetos llevan consigo. Y traduce la catequesis del Papa. En la carta a los Gálatas, San Pablo exhorta a los cristianos a no olvidar la novedad radical del bautismo en la vida de los fieles. El bautismo no es un mero rito externo. Ser bautizado significa convertirse en hijo de Dios. No se trata de una filiación genérica, como la que corresponde a todos los hombres y mujeres en la medida en que son creados por Dios. San Pablo habla de ser hijo de Dios en Cristo. Se trata de participar en el misterio de Jesús, recibiendo una vida nueva que permite dirigirse a Dios e invocarlo con el nombre de Abba, Papá. El apóstol insiste en que la identidad del bautizado expresa una superación de las diferencias religiosas, culturales y sociales. La afirmación de que no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, muestra que entre todos los bautizados hay una misma dignidad. Por ello, la vocación cristiana nos impulsa a concretar y hacer evidente la llamada a la unidad de todo el género humano, dejando de lado todo tipo de discriminación. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua portuguesa, especialmente a la comunidad brasileña de Nuestra Señora Aparecida de Roma. Queridos amigos, en el bautismo hemos sido santificados en el nombre de la Santísima Trinidad. Pidamos la gracia de poder vivir nuestros compromisos bautismales como verdaderos imitadores de Jesús, el Hijo de Dios, guiados por el Espíritu Santo para la gloria del Padre. Gracias. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa, particularmente a comunidade brasileira Nossa Senhora Aparecida em Roma. Queridos amigos, tras la traducción de estos saludos al portugués que el Papa dirigió a los fieles brasileños, portugueses, esparcidos por el mundo, escucharemos la lectura del resumen de esta catequesis en árabe. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية. También en este caso el lector le dice al Papa que los fieles de lengua árabe que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación le manifiestan sus cordiales sentimientos de filial afecto. Y a los fieles les explica que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y que después el Santo Padre impartirá su bendición apostólica de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, a la vez que bendecirá los objetos religiosos o de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora ofrece un resumen en árabe de la catequesis del Santo Padre, en la que explica, como ha sucedido en los otros idiomas, que en la carta a los Gálatas San Pablo exhorta a los cristianos a no olvidar la novedad radical del bautismo en la vida de los fieles. Como dijo el apóstol, el bautismo no es un mero rito exterior, porque para él ser bautizado significa convertirse en hijo de Dios. De manera que no se trata de una filiación genérica como la que corresponde a todos los hombres y mujeres en la medida en que son creados por Dios. San Pablo habla de ser hijo de Dios en Cristo. Esto hace la diferencia, dijo el Papa. Se trata de participar en el ministerio y el misterio de Jesús, recibiendo una vida nueva que permite dirigirse a Dios e invocarlo con el nombre de
Abba, que significa no solo padre, sino más bien papá. El apóstol insiste en que la identidad del bautizado expresa una superación de las diferencias religiosas, culturales y sociales. Por eso Francisco recordó que la afirmación de que no hay ni judío ni griego, o ni esclavo ni libre, o ni hombre ni mujer, muestra, de este modo San Pablo muestra, que entre todos los bautizados hay una misma dignidad. Por ello, dijo también el Santo Padre, la vocación cristiana nos impulsa a concretar y a hacer evidente la llamada a la unidad de todo el género humano, dejando de lado todo tipo de discriminación. Recordamos también que el Papa, al inicio, en su catequesis en italiano, dijo que en la actualidad los esclavos que no tenían derechos, de los que también habla San Pablo, aún hoy existen. Y ahora el saludo del Papa. Saludo a los fieles de lengua árabe, que a ustedes, chicos, jóvenes estudiantes y profesores que en estos días vuelven a la escuela, el Señor los ayude a conservar la fe y a cultivar la ciencia para llegar a ser protagonistas de un futuro mejor en el que la humanidad pueda gozar de paz, fraternidad y tranquilidad. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Apenas termine la traducción de estos saludos del Papa a los fieles de lengua árabe, en que recuerda a los jóvenes y chicos que comenzarán la escuela, se traducirá la síntesis de esta catequesis en polaco, que es el octavo idioma de las audiencias generales del Papa Francisco, para luego retomar en italiano los saludos del Papa y el rezo en latín, como hemos dicho, y su bendición apostólica. Ojcze Święty, también en este caso, el lector en polaco le dice al Papa que los fieles polacos que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación le manifiestan sus sentimientos de afecto filial, que acompañan con oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Y a los fieles el lector les dice que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y que después el Santo Padre impartirá su bendición apostólica de modo especial a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y que también bendecirá a los objetos religiosos que los fieles llevan consigo. Y ahora la síntesis en polaco de la catequesis del Papa. Hermanos, en la carta a los Gálatas, el apóstol San Pablo llama a los cristianos a recordar la novedad de la revelación de Dios que se les ha dado. Señala que la fe en Jesucristo los ha convertido en verdaderos hijos de Dios. Recuerda que la filiación recibida en Cristo ya no es solo una filiación general que incluye a todos los hombres y mujeres como hijos del único Creador. Los que han recibido el bautismo han sido transformados interiormente y han recibido una vida nueva que les permite llamar a Dios con el nombre de Abba, papá. El apóstol afirma que ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay hombre ni mujer. En Cristo todos nos convertimos en una nueva creación. Somos hijos de Dios. Esta dignidad hace que todas las diferencias entre las personas sean secundarias. En aquella época esta era una visión completamente revolucionaria del hombre y del mundo. Dios, a través de su amor, introdujo la igualdad verdadera y esencial. Las diferencias, las divisiones, los conflictos nunca deben tener lugar entre los creyentes en Cristo,
Recordemos que por el bautismo también nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios. Pertenecemos a una familia cuya vocación es construir la unidad de todo el género humano. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saludo cordialmente a todos los polacos. Expreso mi alegría por la próxima beatificación del cardenal Stefan Wyszynski y de la madre Elizabeth Czaska, que el testamento espiritual del primado del milenio, todo lo confío a María, y la confidencia de la madre Elizabeth Rosa en la cruz de Cristo sean siempre la fuerza de su nación. San Juan Pablo II pronunció las siguientes palabras históricas sobre el cardenal Wyszynski. No existiría este Papa polaco en la sede de Pedro si no hubiera sido por tu fe, que no se doblegó ante la prisión y el sufrimiento, tu esperanza heroica, tu confianza en la Madre de la Iglesia hasta el final. Que Dios bendiga Polonia, que sus grandes santos y beatos los sostengan. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wyrażam radość z bliskiej już beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego y matki Elżbiety Róży Czackiej. A los polacos el Papa les manifestó su alegría por la próxima beatificación del cardenal Stefan Wyszynski, el llamado primado del milenio, que hizo posible la existencia de un Papa polaco en la sede de Pedro, ¿cuál fue? San Juan Pablo II. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka. El mismo Juan Pablo II dijo que no habría existido un Papa polaco si no hubiera sido por la fe del cardenal Wyszynski, que no se doblegó ante la prisión y el sufrimiento, porque su esperanza heroica, su confianza estaba siempre hasta el final en la Madre de la Iglesia. También será beatificada la Madre Elizabeth Rosa Czaska. Elizabeth Rosa Czaska. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su ministerio apostólico universal. En la conclusión de esta audiencia general rezaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, que extiende de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno lleva consigo. El próximo 11 de septiembre en Etiopía se celebrará el Año Nuevo. Dirijo a todos los etíopes mi cordial saludo, de modo especial a cuantos sufren a causa del conflicto en acto y de la grave situación humanitaria. Que este sea un tiempo de fraternidad, solidaridad, en el que dar escucha a los comunes deseos de paz. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua italiana, en particular a los miembros de la Archicofradía María Santísima Dolorata de Casola y a los oficiales y cadetes de la Escuela Militar Nunziatella de Nápoles, a las hermanas esclavas del Sagrado Corazón, a todos les deseo que su visita a las tumbas de los apóstoles los fortalezca en su adhesión al Señor y los convierta en sus testigos en la vida de cada día. Por último, como es costumbre, mi pensamiento se dirige a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados.
Hoy celebramos la Natividad de la Bienaventurada Virgen María. Esta fiesta nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas y que por medio de María Santísima ha querido habitar entre nosotros. Que en cada uno de ustedes esté la alegría de acoger la presencia de paz y de gozo. Los bendigo de corazón. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Y bien, amigos oyentes, lo hemos escuchado al Santo Padre Francisco, quien prosiguió su comentario en la carta a los Gálatas de San Pablo, en este caso hoy, que nos recuerda que somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Mientras el Santo Padre saluda a algunos prelados, de modo particular, antes de retirarse del aula Pablo VI, recordamos que el Papa dirigió su pensamiento a Etiopía, que celebrará su nuevo año. También recordó a los cubanos que hoy celebran a su patrona y madre, la Virgen de la Caridad del Cobre, y destacó agradecido la peregrinación que realizó precisamente a su santuario en septiembre del año 2015, en que presentó, dijo nuevamente, a los pies de la Virgen de la Caridad la vida, los sueños, las esperanzas y los dolores del pueblo de Cuba. Por eso Francisco añadió, al finalizar sus saludos en lengua española, que donde quiera que haya hoy un cubano, experimente la ternura de María y que ella los conduzca a todos hacia Cristo Salvador. También recordó que la Iglesia Universal celebra hoy la Natividad de la Virgen María. Y con estas palabras, amigos oyentes, damos por concluida esta transmisión. Un saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, en nombre de todos los integrantes de nuestra redacción en lengua española de Radio Vaticano, Vatican News. Gracias por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.